La paz de Dios esté con ustedes en este momento en que están viendo el video. Son grandemente bendecidos, son grandemente bendecidos. Gracias por estar nuevamente conmigo. En estos momentos quiero compartir Mateo capítulo 9, versículo 9. Y dice así: pasando Jesús de allí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y les dijo: sígueme. Y levantó, ¿y qué? Y le siguió. Este llamamiento sucedió en la ciudad de Capernaum, pero en estos momentos puede estar sucediendo en Perú, México, Colombia, Puerto Rico, la Florida, donde quiera que estemos nosotros. Jesús vino a nosotros no y nos observaba, que fue lo que hizo con Mateo, que lo estaba observando. Sabe quién somos nosotros, sabe nuestros pensamientos, nuestras inquietudes, nuestros deseos. Y también sabe nuestra profesión, lo que nosotros hacemos, en que nosotros nos estamos desarrollando. Él lo sabe todo. Sabe nuestros límites y conoce los dones que se nos han dado. Entonces, Él lo conoce todo, todo de nosotros. Él lo conoce todo de nosotros. Eh, Muchas veces hay gente alrededor de nosotros y nosotros estamos en un círculo y hay varias gente alrededor de nosotros. Pero, ¿qué pasa? Jesús tiene que la mirada ¿en dónde? ¿En quién? En ti, en mí. Eso fue lo que pasó. Había mucha gente donde estaba Mateo, pero él tenía la mirada en Mateo. Entonces, Él tiene la mirada en ti, Él tiene la mirada en mí para darnos un llamamiento ¿de qué? Un llamamiento de amor. Mire, el día de tu llamado es ese día, un día súper especial. Es un día que es un día de bendición y ¿qué? Salvación. No es una coincidencia ese llamamiento en ese momento, en ese preciso momento. No fue coincidencia que Jesús pasara por ahí y viera a Mateo y lo llamara. No, sus ojos han estado mirándolo. ¿Desde dónde? Desde la eternidad. Asimismo está con nosotros, mirándonos desde la eternidad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo nosotros estamos actuando? ¿Qué estamos desarrollando? ¿Qué no estamos haciendo? Es un propósito eterno cuando Él nos da ese llamamiento. Y es un reconocimiento de Dios a través de Él cuando Jesús nos llama. Es un llamamiento, mire, un llamamiento de misericordia, un llamamiento que trae restauración, un llamamiento en el amor infinito. Por eso digo, un llamamiento de amor. Es inagotable, inagotable, inagotable el amor que Dios tiene con nosotros. Entonces, lo próximo es, después que él ya lo ve y están los ojos puestos en él y ya va, ¿qué pasa? Lo dice, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Mateo automáticamente se paró y se fue con él. Mateo no se puso a preguntar, ¿me convendrá esto? ¿No me convendrá? No. Así tenemos que ser nosotros cuando tengamos ese llamamiento de nuestro amado Jesús en la vida de nosotros, sea un llamamiento de salvación o sea un llamamiento para hacer un propósito en nuestras vidas, un trabajo, lo que Él quiera, porque hay diferentes llamamientos. Él le dice, sígueme, y él lo siguió. Él no se preguntó, él no cuestionó. Una sola palabra de Jesús fue suficiente para que Mateo abandonara su antigua identidad. Porque cuando nosotros
decimos que sí al llamamiento de Jesús, nosotros cambiamos nuestra identidad. Por eso se dice que nos convertimos en un hombre, en una criatura nueva. Entonces aquí quiero dar un pequeño testimonio de dos personas que conocí en Puerto Rico y ellos se llaman Luis y María. ¿Quiénes eran Luis y María? Luis y María eran dos ambulantes, ellos eran residentes de la calle, ellos estaban en droga, en prostitución y su vida era un completo desastre. María andaba por su parte y Luis andaba por la suya, pero ellos se conocieron y se unieron en su desventura. Conocí a María cuando iba a la iglesia Casa de Misericordia en Calles y la iglesia era arriba en la parte alta y ella se sentaba abajo para coger la señal del internet. Y el pastor Luis Colón le decía, este no es el lugar de ustedes, el lugar de ustedes es arriba. En esos momentos pues ellos no hicieron como Mateo y siguieron al pastor Luis rápido. Ellos se demoraron su tiempo. Pero cuando ellos tomaron la decisión de subir esas escaleras y entrar, se oró por ellos y ellos dijeron sí al llamamiento de amor que Jesús le estaba dando. Para Luis le fue un poquito más fácil porque Dios tuvo una sanación completa en él, según el testimonio que él nos dio, que él no tuvo que usar más droga ni nada. María, el proceso fue un poquito más fuerte porque ella tuvo con el deseo de agradar a Papá Dios, agradar a Jesús y agradar ese llamamiento que se le estaba dando, ella tuvo que estar en tratamiento. Pero ¿quiénes son hoy Luis y María? Tienen un ministerio que le pusieron, mírete esto, del zafacón al altar. Y ya en mis videos anteriores, le expliqué lo que era el zafacón. Y en estos momentos que estoy hablando con ustedes, estoy sintiendo la presencia de Dios bien, bien, bien grande. Porque yo no sabía por qué yo tenía que explicarle a ustedes qué era un zafacón. Yo me hice pregunta, pero ¿por qué yo le estoy explicando eso? Y ahora el Señor me dice el por qué yo estaba explicando lo que era un zafacón. Porque ellos decían que ellos comían a veces del zafacón del Burger King que había en nuestro pueblo. Y ese ministerio se llama del zafacón al altar. Hoy día le están sirviendo al Señor. Son capellanos al servicio del Señor. Y yo me siento honrada por haberlos conocido y ser parte de la historia de ellos. Gracias María, gracias Luis, gracias Padre Santo, Padre bueno, Padre amoroso por ellos. Bendecidos son, bendecidos son. Perdonen, pero no pude evitar emocionarme porque yo los amo, a la verdad que los amo. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios nos llama a los buenos, a los que están con Él, a los que le están sirviendo. No, Él llama para transformar a los que son rechazados, imaginados como eran ellos. Y muchas veces, como a veces nosotros en ciertas áreas hemos sido también marginados. Nos llama a nosotros. Mire, a Marcos, el evangelista, lo llamó. Y Marcos no fue apóstol de Jesús. Y sin embargo fue el primer evangelio que se escribió, según la historia y según la historia. Cuando Jesús te hace ese llamamiento, es una renuncia total. Mateo, pues, renunció. ¿Y a qué? Porque miren, él tenía un trabajo lucroso, interesante, porque él estaba trabajando para los romanos, pero al mismo tiempo estaba teniendo
todas las críticas y todo del pueblo judío. Entonces, cuando hay un llamamiento, nosotros tenemos que darnos por completo. En nuestro llamado debemos ser ¿qué? Humildes. Reconocer reconocer nuestra condición. Nosotros debemos en ese llamamiento ser ¿qué? Obedientes, la obediencia, sin preguntar. Mateo ahí no preguntó si le iba a convenir, si iba a coger más dinero, si iba a estar... No. Jesús le dijo, sígame, y él se levantó y se fue, y le siguió y dejó todo botado. Debemos enfocarnos en nuestro llamamiento, ese llamamiento de amor que Jesús nos hace. ¿En quién? En Él mismo, en Jesús. ¿Para qué? Para que podamos ver la verdadera restauración en nuestras vidas. Porque si nosotros no nos concentramos en Jesús, no vamos a tener una restauración total. En nuestro llamamiento, tenemos que, vuelvo y digo, tenemos que ser ¿qué? Humildes. En nuestro llamamiento nosotros tenemos que ser ¿qué? Humildes. El propósito del llamamiento de Mateo fue ¿para qué? Para que escribiera ese evangelio. Porque él era bueno en las escrituras, era bueno en números, él era un hombre instruido, ¿no? Entonces, ahora yo me pregunto, ¿cuál es el propósito del llamamiento de Jesús en mí? ¿Cuál es? ¿Y cuál es el propósito de ese llamamiento en mí? Pues ese llamamiento es ¿para qué? Fue para transformarme, me sigue transformando, perdón. Fue para mi salvación. ¿Y para qué? Para que participe en la misión del amor, del servicio y la expansión del evangelio. Eso es el propósito de ese llamamiento de amor, que nosotros extendamos el evangelio, la vida de Jesús, porque eso fue el propósito que Jesús vino a este mundo, a enseñarnos cómo nosotros teníamos que caminar, cómo nosotros teníamos que actuar para llevarnos ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Qué bueno que Dios, yo sé que nos ha hecho un llamamiento especial a cada uno de nosotros y nos ha dado la salvación, nos ha dado un llamamiento de amor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por ese llamamiento de amor, ese llamamiento que nos has dado. Son grandemente bendecidos, Los espero en mi próximo video. Mi nombre es Olga Rolón. Bendiciones.